buenos días, saludos a todos los que nos escuchan a través de este medio de Facebook. Es un placer para mí estar aquí siendo el anfitrión con ustedes en este programa de Cine and Roll, donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Estoy aquí con mi coanfitrión, Isaac Gonzalo. Yo soy Andrés Arias. Saludos Andrés, aquí desde Ponce, Puerto Rico, te acompaño en el cafecito, bien contento porque estamos aquí, una oportunidad de hablar de cine, un tema que amamos, con buenos amigos, con invitado, hoy tenemos un invitado internacional también, sé que será interesante y te deseo mucha suerte en este tu programa como anfitrión. Exacto, esta es mi primera vez como anfitrión y estoy sumamente emocionado de compartir con ustedes y vamos a ver cómo nos funciona todo esto que hemos estado preparando para ustedes. Hoy tenemos muchos temas interesantes, vamos a tener un poquito de historia eh, sobre cine y vamos a tener también un poquito de temas y recomendaciones que tenemos para ustedes y vamos a estar hablando con un compañero mío, Esteban Coloma, desde Ecuador, y nos va a estar conversando sobre su nuevo proyecto Postales Sonoras y otras cosas especiales que tiene. Así que ya mismo se lo presentamos y vamos a estar comentando de esas cosas. Antes de continuar el día de hoy, queremos hacer una pequeña pausa para recordar un amigo de nosotros muy especial. Eh, Hace el fin de semana pasado falleció un gran amigo para todos nosotros y un gran maestro. Su nombre era Rafi Mediavilla. Él era una persona muy especial para nosotros, ya que él tomó de su propia idea enseñarnos a cómo escribir guiones en Puerto Rico. Trajo un sistema grandísimo para todos aprender cómo se escribían los guiones de cine y nos enseñaba de todo lo que él había aprendido, ¿no? Eh, Él, en conjunto con Zoilo Rodríguez, crearon una academia especial y también fueron los co-creadores del programa que se llamaba el Luzca Fantastic Film Fest. Um, Él falleció el fin de semana pasado, así que lo recordamos a él y le mandamos nuestro pésame a su familia. Con mucho cariño para ti, Rafa Mediavilla, muchísimas gracias. Claro que sí. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro tema. Queremos presentarle brevemente a nuestro compañero Esteban Coloma, que será nuestro invitado especial del día. Esteban, muchos saludos allá. ¿Cómo está todo en Ecuador? Hola Andrés, y ¿qué tal Isaac? Un gusto Saludos, Esteban. compartir con ustedes este espacio. Y en Ecuador, bueno, me imagino como la mayor parte del mundo estamos en el lockdown, entonces transmitiendo y trabajando desde casas y saliendo lo poco que se permite, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y me imagino que el eh, eh, estar encerrado en esta época es un poco confuso. Ah, ¿Cómo ha estado reaccionando la gente en Quito, que es allá donde estás tú? Bueno, sí, yo vivo en Quito, la capital de Ecuador. En realidad, desde el punto de vista personal, cómo lo hemos vivido ha sido bastante. He estado tranquilo, digamos, pasando en casa. Ha sido un tiempo más bien de mucha creación. Hemos estado creando conjuntamente con las personas que colaboran en los proyectos de los que vamos a hablar. Ha sido un momento de mucha creación, pero también de incertidumbre. En Quito, las primeras semanas, el primer mes, diría yo, fue de bastante rigurosidad, la gente acatando mucho el tiempo de cuarentena. Claro. Mientras que en la última semana, sobre todo, parece que ya la gente está cansada. Han habido algunos problemas sociales, medidas económicas, Ujú. que han hecho que la gente salga un poco más de la calle. Hay malestar en general en cuanto a las acciones de las autoridades, entonces creo que eso ha llevado a que la gente salga un poco más. Claro, entonces yo creo que en Puerto Rico la gente está experimentando algo similar. La diferencia entre Puerto Rico y Quito en particular es que en Quito la temperatura es un poco más fría todavía es más templado, pero en Guayaquil la temperatura es más cálida y la gente le gusta estar afuera. Puerto Rico es igual.
Sí, digamos, yo creo que encuentro una de las similitudes en cuanto al clima de Guayaquil y Puerto Rico, donde está Isaac. Es más caluroso y creo que esa es una de varias razones que ha hecho que Guayaquil, que es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, Ujú. haya sido el epicentro, creería que en la región donde ha impactado el coronavirus, una altísima cantidad de muertos, altísima cantidad de contagiados. Y creo que sí, el clima es un factor que influye. El clima, entendiéndolo como un factor que influye en la cultura, ¿no? Claro, Guayaquil es una ciudad donde la gente vive mucho afuera. La vida ocurre mucho en exteriores. A diferencia de Quito, donde estamos, quizás por el clima, que influye, como digo, en la cultura, ujú, estamos más acostumbrados a estar hacia adentro. claro. Entonces, bueno, esa entre otras razones que ha hecho que Guayaquil esté tan golpeado como está hasta ahora, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la gente, entre otros factores, pues, ha sufrido esta pandemia. Pues bien, aquí lo que queremos es traer un poco de entretenimiento y hablar de otros temas para ir aliviando la mente de todo el estrés de lo que está pasando en el mundo. Esteban, acompáñanos a conversar un poco sobre una pequeña cápsula histórica de dónde empezó el cine. Esteban, que nos acompaña aquí, obviamente, él es director y productor de cine documental en Ecuador, entre otras cosas que también he estado produciendo. Y nosotros fuimos compañeros de estudios en la Escuela de las Artes Visuales en Nueva York, ahí fue donde nos conocimos. Y queremos retomar algo del principio del cine. Yo quiero hablarles a ustedes sobre los hermanos Lumière, que son dos hermanos franceses que a finales del siglo pasado estaban trabajando en placas fotográficas. Isaac, ¿tienes por ahí la foto de los hermanos Lumière? Así es, la estoy presentando al público. Los hermanos Lumière, pues ellos eran hijos de un señor que se llamaba Augusto Lumière. La palabra Lumière significa luz, ¿no? Es como el apellido de ellos. Y lo interesante que ellos estaban haciendo es que ellos tomaron la fábrica de su papá donde hacían placas metálicas, porque antes la fotografía se hacía con placas metálicas. Y entonces, pues compartían en diferentes eventos y cosas así sus innovaciones científicas. Ya para eso de el 1894 por ahí, vieron lo que se llamaba el cinetoscopio de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, americano, que había creado algo que era cinema que le llamaba los peep shows o los Nickelodeon, donde tú ponías una moneda y entonces podías ver una película a mano, ¿no? Directamente en tus ojos. Pero los Lumière decidieron crear un nuevo invento que se llamó el cinematógrafo, que era una máquina grande, la cual inventaron, que podía grabar imágenes, ¿no? Y podía a la misma vez proyectar las imágenes. Entonces se convirtió en el primer sistema de proyección de cine donde nosotros podíamos a la misma vez grabar una imagen y proyectar a una gran audiencia de cine estas imágenes. Eh, y entonces decidieron hacer una película ellos mismos para trabajar y proyectar. Y entonces la primera película se llamó Los empleados saliendo de la fábrica. Creo que tenemos la película disponible. La película era de 1 minuto y medio porque era lo máximo que eso podía filmar. Entonces la vamos a correr para que la puedan ver ustedes. Sí, ya está. No me doy cuenta, se me olvida que las películas eran silentes, entonces puedo hablar mientras las estamos viendo.
Quiero mandarle mientras tanto saludos a todos los que nos acaban de sintonizar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Luego queremos tener una interacción con ustedes, así que no se vayan, que queremos recibir sus preguntas de lo que tengan. Am, Sí, por favor, hagan sus preguntas en la sección de comentarios. Vamos a tomar un momento. Ahí les acabo de cerrar las ventanas de casa para evitar un poco de ruido. Y pues los televidentes aquí pueden ver cómo me veo. Yo sé que Andrés, tú no estás viendo esta imagen, pero les presenté aquí desde Ponce, cogiendo un poco de calor. Quiero mandarle muchos saludos a la gente de Puerto Rico que también está sufriendo del mismo calor. Vamos a ver cómo le va. Pues la primera película que se creó se considera esta película que acabamos de ver aquí la primera película del mundo. Y mi argumento es que la primera película creada, y le llamamos la primera película porque es la primera vez que se proyecta algo para mucha gente, para mí es un documental. Entonces, la primera película del mundo es un documental. Um, ¿Qué opinas de eso, Esteban? Yo creo que sí, o sea, coincido contigo en el sentido de que es una máquina, un cinematógrafo registrando un momento, real, digamos, un momento que está sucediendo, no es un momento eh, que el director lo puso en escena, sino es algo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora yo también pongo en discusión si es que realmente es, o sea, yo creo que es una pieza de no ficción, Ajá. eh, pero sí, yo creo que el documental involucra un poco más de contar una historia, que no sé si fue necesariamente esa la intención de los hermanos Lumière, más que registrar el momento que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es parte de la no ficción. No estaría tan seguro de llamarlo documental, no sé qué opinas. Pues yo lo llamaría quizá una fotografía en movimiento. Eh, Uh -huh. el concepto del documental que tenemos hoy en día, donde contamos una historia completa, donde buscamos personajes y todo eso, los hermanos Lumière no tenían eso planificado. Los hermanos Lumière lo que querían era esta máquina que habían inventado y que querían enseñarle a todo el mundo cómo en vez de una fotografía colgada en un museo, ellos podían enseñar una proyección de 1 minuto y medio y esto corría por unos segundos. Entonces era un elemento de tecnología nuevo que se habían inventado, que era algo así bien divertido, ¿no? Pero no tenían la visión de que esto podía ser una forma de contar historias todavía. Ellos no lo veían en su periferia. Uh -huh. Ahora, yo diría que la segunda película que inventaron era una película o la segunda proyección que ellos hicieron fue una película de suspenso, ¿no? Se llamaba El tren llegando a la estación. Y entonces ellos habían puesto el ángulo, Isaac, si puedes poner la proyección de esta, en lo que Sí. conversamos. Ellos habían puesto el ángulo, como normal tú lo pones, el tren que viene llegando hacia la estación. Por ahí viene el show. Y entonces lo interesante que dicen, la leyenda dice que la gente se sentó en la sala de cine o en la sala del café donde estaba y veían venir el tren, y como no estaban acostumbrados a ver una proyección, la gente saltó asustada cuando el tren parecía que se le iba a caer encima, ¿no? Si ven en la película, como lo están viendo ahora en sus pantallas, es un ángulo que nosotros como en esta época estamos muy acostumbrados a ver. No tenemos problemas porque sabemos que es 2 dimensiones y que está allá. Pero la gente en esa época no supo registrarlo y saltó de su silla. Luego, claro, acabaron riéndose porque se dieron cuenta de lo ridículo que se veían eh, temiéndole a la pantalla. Pero eso fue lo interesante que el cine estaba trayendo, nuevas perspectivas eh, hacia lo que podíamos ver y a lo que podíamos hacer. ¿Qué opinas, Esteban? Claro, es como todos los avances tecnológicos y las innovaciones a los que no los hemos visto nos traen esas sensaciones distintas, ¿no? De sorpresa primero, pero sí creo que es como lo que dices, o sea, a pesar de que en ese momento los que no lo tomaron, no le dieron la importancia que tenía el invento que habían hecho, ahora nos damos cuenta cómo eso disparó todo lo que ahora conocemos como cine, ¿no? Exacto. Andrés, tengo la versión a color también. Aquí puedo colocar ambas imágenes corriendo a la vez.
mientras ustedes conversan para Exacto. que se vea la comparación de la restauración. Hubo un señor que se dedicó a utilizar unos programas recientemente, Isaac los va a poner en pantalla ahora. Es una restauración a color de las imágenes de esa época que son del 1895, 1895, eso es casi más de 100 años ahora. Y es una restauración a color digital, o sea, no es del fílmico como tal, pero es digital, para ver cómo la gente veía las cosas en esa época. Y es como, a mí me parece muy interesante esta restauración de este equipo, ¿no? Porque eran como lo que hacemos ahora, que nos tiramos fotos y la foto se mueve un poco. Era exactamente el mismo concepto, no era más allá de eso. Fue mucho tiempo después que un señor llamado George Méliès, ¿no? Inventó decidió cortar historias y entonces empezar a contar historias como si fueran de teatro y empezar a añadirle cosas como personajes, como escenografía, como libreto, tomar pequeñas escenas, irlas montando para proyectarlas en largo, que entonces fue que nació el cine como lo conocemos hoy en día. Y debo decir también que el cine no solamente nace ahí, sino que había mucha gente escuchando lo que otros hacían e inventando encima de ese proyecto. O sea, el cine no es una cosa que nace de una persona, sino que nace en esa época de muchísimas personas que estaban jugando con la tecnología de la época y descubriendo cosas que podían hacer y ocurriéndose las ideas. Eso era lo que hacían. Esteban, ¿nos escucha? Sí, lo escucho. Sí, creo que, digamos, va avanzando como cuenta Andrés, ¿no? Va avanzando la forma en la que se cuentan historias y luego, ya con la posibilidad de cortar y pegar una imagen al lado de la otra, vamos narrando lo que queremos decir, que básicamente una película, en términos sencillos es eso, ¿no? Es una imagen en movimiento detrás de la otra y pegadas con cierta lógica que hacen que podamos entender la historia que nos están contando. Exacto. De hecho, el lenguaje cinematográfico es único, no existe ninguna otra, en otro medio, de ninguna otra forma. Tenemos pues los close-ups ahora que se fueron inventando después, tenemos los planos medios, tenemos cómo cortamos la historia para que el actor o el personaje que está en la pantalla se vaya moviendo en el espacio. Entendemos que si alguien en una película se viste por la mañana y de momento está en el trabajo, sabemos que no apareció en el trabajo, sino que hubo un proceso de llegar al trabajo, pero en nuestra mente como audiencia hacemos la conexión, tenemos esa forma de lenguaje cinematográfico que nos ayuda a entender la historia. Y como gente que trabaja en el medio de cine, buscamos esa manera de utilizar ese lenguaje de cine para contar una historia. Fantástico. No, y estas Entonces, imágenes aquí, Andrés, quiero agradecerte porque me has dado una lección de historia brutal. Y aún, ¿sabes? Desde que estábamos haciendo estos elementos de preproducción, estaba fascinado con todo esto que estaba viendo, que está ahí, está en YouTube. ujú, Todos tenemos acceso a esta documentación, a esta información, pero a veces hace falta, ¿verdad? Ese impulso, que alguien nos plante la semilla de la curiosidad para ir a buscarlo. So, te quiero agradecer eso, que estés brindando a este programa ese claro. gran insight. Yo Eh, sabía que esto iba en serio, por eso hoy yo me puse hasta una camisa de botones por primera vez en un live, por primera vez. Claro, no tengo pantalones, pero eso, como van a salir, pues no hay problema. Exacto, exacto. Digo, yo estoy con mi chaqueta, pero estoy usando mi pijama de pantalón porque es mucho más cómodo. Creo que es Am, el nuevo uniforme de trabajo en estos tiempos, ¿no? sí, exacto, exacto. Lo que sí es que sí, ya voy por la mitad de mi café. Ah, vaya. Voy por Marca, la marca mitad. por un... Exacto. ¿Qué tenemos por Este, ahí? ¿No? pues vamos a conversar con Esteban y vamos a hablar de su proyecto. ¿Qué te parece? Dale, encantado. Muy bien, pues a los que nos sintonizan ahora que acaban de llegar, tenemos a nuestro compañero aquí Esteban Coloma desde Ecuador. Él es director y productor de cine documental en Ecuador
y tiene una compañía, un grupo que se llama Co-op Docs, que él ha sido cofundador con muchos de sus compañeros, y tiene un proyecto que se llama Postales Sonoras, pero vamos a dejar que él nos explique qué son esas postales sonoras. A todos los que nos sintonizan, por favor, si tienen alguna pregunta, nos la va escribiendo para nuestro compañero Esteban y nosotros se la vamos a hacer preguntar. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Bienvenido al programa. Chévere, gracias a ustedes por la invitación, por incluirme en este espacio ameno de amigos y de conversar sobre lo que estamos haciendo. Y sí, Postales Sonoras es el proyecto del que íbamos a conversar, quizás más adelante hablar un poquito más de las otras cosas. Uh-huh. Pero sí, quisiera empezar como decías hace un rato, ¿no? Creo que este tema del cine, documental, en general el cine, pero también Postales Sonoras es un proyecto de documentación en formato audio, es un podcast. Y como tú decías, estos procesos, digamos, creativos y de producción son procesos colaborativos y conjuntos. Entonces, en ese sentido, quería hablar de eso, ¿no? De que tanto Postales Sonoras como lo que se hace con Talks son procesos en conjunto, que para nada puedo atribuirme la única autoría, pero sí, o sea, creo que son cosas que se hacen entre mucha gente, con muchas cabezas, con muchas voluntades y con muchos talentos que se juntan para contar, por un lado, las historias y por otro lado también la gente que cuenta su historia es parte fundamental, ¿no? Entonces creo que son procesos de ida y vuelta, esos de contar. Nosotros quizás tenemos la técnica, Uh-huh. pero las otras personas, los personajes, son quienes tienen la historia. Exacto. Entonces nos complementamos, ¿no? Eh, para comentar, Postales Sonoras es un podcast que lo pueden conseguir en Spotify, creo que en iTunes también me parece, y en otros sitios. Son audios muy cortos sobre cómo está la gente viviendo en la pandemia. Creo que tenemos el trailer, si no me equivoco, ¿cierto, Isaac? Correcto. Vamos a pasar el trailer y entonces seguimos conversando. Estoy hablando desde Barcelona, España. Y en ese momento vi que el posible enfermo estaba 7 asientos atrás mío. Desde Toulouse, Francia. Al tercer día estaba volviéndome loco. Postales Sonoras, relatos de cuarentena. Más de 1.500 millones de personas en el mundo estamos en cuarentena. No podemos vernos ni tocarnos, pero sí escucharnos y acompañarnos con nuestras historias. Muy bien. Ese fue el tráiler de Postales Sonoras. Como habrán escuchado, son historias de gente alrededor del mundo que han estado pasando pues la encerrona dentro de esta pandemia, ¿no? ¿De dónde salió la idea de este proyecto, Esteban? Bueno, Postales Sonoras nace en el momento en el que Ecuador entra en cuarentena, que fue alrededor de, digamos, en la mitad de marzo empezó el lockdown aquí. Y nació, creo que como la mayoría de los proyectos en los que nos metemos, de la curiosidad, de querer saber qué estaba pasando con las otras personas, cómo lo estaban viviendo. Para nosotros fue, digamos, creo que Ecuador reaccionó rápido, la cuarentena empezó relativamente rápido. Uh-huh. Y primero empecé a preguntarme cómo estará viviendo el resto de gente, amigos, ustedes fuera de Ecuador, mis amigos, mis familiares dentro del mismo país. Y claro, mi primer impulso fue, hagamos un documental colaborativo. Y recuerdo que en ese momento, casi 2 meses atrás, te escribí a Andrés, escribí a otros amigos, a Fernando en Chile, amigos en varios lugares. Uh-huh. Y el primer impulso fue documentémoslo en video, hagamos un documental. Y luego poco a poco me empecé a encontrar con las dificultades que eso implicaba, ¿no? O sea, las dificultades de producir un documental, de salir a filmar, se volvía complejo. Ahora es que hay gente que lo está haciendo, pero en ese momento era complejo. Entonces empezamos a pensar cómo lo hacemos y cómo contribuimos desde donde sabemos, desde donde podemos. Entonces, en ese momento empezamos a conversar mucho con Elvira Durango, que es la co-creadora de Postales Sonoras. Uh-huh.
Y claro, ella tuvo la idea de las historias en audio. Entonces, ¿por qué limitarnos al video si podemos regresar a lo que, bueno, yo había sido productor de audio muchos años antes de meterme en el tema del documental, y surgió así. Empezamos a contactar por videollamada o por teléfono a amigos, a gente que estaba afuera. Y eso, inicialmente empezó como entrevistas de Skype o entrevistas como la que estamos teniendo ahora, y nos dimos cuenta que era un trabajo inmenso, O que era sea, súper grande o sea, entrevistar. tratar de entrevistar a la gente a través de Skype para solamente capturar el sonido y contar la historia de sonido, porque son solamente audio, bien contado como una historia completa. ¿Cuántas preguntas les hacías a la gente y son entrevistas en vivo o cómo haces para que las historias sean tan bien contadas? Porque lo cierto es que la gente tiene una muy buena historia en cada uno de los episodios. Sí, o sea, ha sido muy bonito encontrar eso, ¿no? Cómo la gente narra sus historias y sabe narrar. Entonces, como productores nos damos cuenta que es nuestra potencial audiencia. La gente sabe contar historias, lo hemos hecho desde el comienzo de los tiempos, Mm. contar historias, ¿no? Entonces, inicialmente empecé con un par de entrevistas que le hicimos la primera fue un amigo en Italia, en Bolonia, igual documentalista, y la segunda que hicimos fue a una pareja de ecuatorianos que estaba en México, que estaban varados porque no podían regresar por el cierre de aeropuertos. Y entonces, claro, se volvían entrevistas muy largas, las grabábamos en audio y el trabajo de producción era muy, muy largo, Mm. porque una conversación no se desarrolla necesariamente en el orden de contar una historia, ¿no? Correcto. Y luego Elvira tuvo la idea de por qué no hacerlo por mensajes, por voice notes de WhatsApp. Es Mm. una tecnología a la que ahora casi todo el mundo está familiarizado. Es una aplicación que la mayoría la tenemos instalada en el teléfono, la sabemos usar, y eso limitaba también el tiempo. Entonces, por un lado era limitar el tiempo que la gente nos envíe audios de entre 7 10 minutos, que es lo que recibimos ahora, pero por otro lado también implica un ejercicio de que la gente ponga en orden sus ideas y lo cuente de una manera eh, entretenida, digamos, que es como ha funcionado. Como documentalista, Esteban, ¿cómo hacen ustedes para la producción de postales sonoras para ayudar a la gente a contar la historia? Porque es obvio que tú sabes que la historia tiene un principio, un medio y un final y que entonces tiene que empezar con una pequeña historia aquí para ir narrando lo que va pasando. ¿Cómo ayudas a la gente? Porque básicamente no los estás entrevistando en vivo, sino que les estás pidiendo que graben su audio así por el teléfono y te lo envíen. ¿Cómo ayudas a la gente a construir esas historias? Ha sido bonito esa experiencia de que la gente se grabe a sí misma, porque además no tiene un interlocutor en ese momento, sabe que le van a escuchar, pero pueden hacerlo en el momento que cada uno decida, en el lugar que cada uno decida, y se vuelve una especie de diario personal cuando nos cuentan lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Y para un poco guiar eso, lo que hacemos es enviar a cada persona que esté interesada en participar, le enviamos 3 preguntas básicas. Oh, Eh, Como te decía al comienzo, primero era una entrevista. Yo estaba acostumbrado a las entrevistas en radio, como claro. la que tenemos ahora, que conversamos. Eh, pero luego se nos ocurrió enviar 3 preguntas básicas, Ujú. y son 3 preguntas que tienen que ver, que están estructuradas con los 3 arcos que tienen una historia, digamos, una historia contada en el estilo clásico, la estructura aristotélica de los 3 actos. ¿Cómo, cuáles son esas tres que te vaya familiarizando cómo se construye una buena historia? Repito esa O pregunta, Andrés. sea, Repite la Perdón, pregunta que no te... ¿cuáles son las tres preguntas que les hacías a la gente que te iba a compartir los audios? digamos, esta conversación la tuvimos con Elvira. Además tenemos la suerte de que ella es storyteller y guionista de cine. Mm. Entonces, decidimos construirlo en estos 3 actos, ¿no? La primera pregunta, y básicas,
preséntate, dime quién eres, de dónde te estás comunicando, si quieres contarme algo de ti, a qué te dedicas. Y entonces en esa primera pregunta estamos cumpliendo con el primer arco de presentar al personaje. ¿Quién es esta persona? La segunda pregunta es cuéntame un hecho que te haya impactado, una anécdota, un conflicto que hayas tenido. Y en esa segunda pregunta lo que estamos preguntando es cuéntanos el conflicto, el segundo acto de la historia. Entonces, ¿cuál es el conflicto que estás viviendo, no? Y normalmente ese es el arco, el segmento del arco más largo. Y la tercera pregunta es la resolución. Como todas las historias clásicas tienen un inicio, un medio y un final, Claro, en el final les preguntamos, cuéntame qué has aprendido o qué estás aprendiendo. Y entonces dejamos en ese tercer acto la resolución de la historia, la conclusión. Entonces, haciendo preguntas básicas, logramos que la gente nos cuente en su historia en 5 o 7 minutos, una historia en 3 arcos, en 3 actos. exacto, que Y te permite, luego cada uno le mete más picante, le mete más detalles, hay historias más dramáticas que otras, pero partimos también del principio de que todas las historias son válidas y todas las historias merecen ser contadas. exacto. Esteban, me transportaste ahí un momento al salón de clases, porque yo fui maestro y siempre machacándole a mis estudiantes los elementos de una historia, porque el análisis de los elementos de una historia no es un proceso que solo se queda ahí en el papel, ya sea historia escrita, una historia visual, no importa el medio. Es un proceso analítico que uno puede aplicar al análisis de nuestras propias vidas, de nuestro andar recurrente, cada paso que damos. Por eso me encanta ese tipo de estructuras y siempre le machacaba a mis estudiantes que deberíamos explorarlas. Exacto. Sí, digamos, es parecido. También coincidencialmente yo también estuve dando clases en una universidad aquí y era mucho de lo que conversábamos, cómo estructurar una historia, ¿no? Y creo que sí, digamos, en documental, tanto para cine, que es lo que ahora hago más, pero también esta forma de documentar en podcast, en historias cortitas de 5, 7, 10 minutos, tiene el mismo principio. Digamos, a pesar de que la vida real no se da en ese orden específicamente, la vida real tiene un montón de De cosas que pistas, pasan y de Claro. vueltas y vas y regresas, No lineal. no lineal para nada, pero sí es importante este ejercicio de poner orden al, primero elegir el hecho que quieres contar, porque claro, al comienzo nos llegaban historias que nos contaban millones de cosas y toda su vida, lo que estaba pasando. Y luego en el ejercicio de pedir, elige un hecho, una cosa específica, que es lo que en el documental nos cuesta tanto muchas veces, claro. eh, enfocarnos, encontrar el tema, encontrar la historia específica, y luego ponerle orden. Ujú. Entonces creo que ese ejercicio, cuando damos esas pautas, a la gente le resulta fácil, porque estamos acostumbrados a contar historias, estamos contando anécdotas todo el tiempo, en la mesa del café, en el desayuno con la familia, a los amigos más tarde. Todo el tiempo estamos contando historias. Y lo único es poner estas preguntas que lo que hacen es que tengan cierto orden para que la historia sea más comprensible en un lapso corto de tiempo. Exacto. Otra pregunta para ti, Esteban. ¿Cuál es de todas estas historias tu historia favorita? Yo te puedo decir cuál es la mía. La mía es, en el primer episodio sale esta señora que nos está contando sobre cómo ella trató de regresar de España a Ecuador y no pudo conseguir un vuelo anterior excepto el que tenía que conseguir y se da cuenta que filas más atrás de ella, en el avión, un vuelo de 13 horas desde España hasta Ecuador, había una persona tosiendo fuertemente que probablemente estaba enfermo de COVID. A mí esa historia me dejó como que en estrés. ¿Cómo tú haces para sobrevivir dentro del avión con alguien que probablemente está enfermo de una enfermedad que está apenas empezándose a conocer? Pero ¿cuál es tu historia favorita de todas las que has recibido?
Es difícil la pregunta que me haces. Tú sabes que como realizador uno se enamora de todas las historias. Es difícil, porque cada una tiene un componente especial. Yo creo que todas las Claro. historias tienen algo especial, digamos. Me gusta mucho la que recibimos de Italia, de este documentalista en Bolonia, pero otra vez digo porque tiene un componente especial, es mi gran amigo y estoy en contacto con él permanentemente, entonces para mí tiene un significado distinto del que puede tener para otras personas. Exacto. Eh, Ahí me gusta una historia de María de Lourdes que envió desde Ecuador, desde Quito, Ujú. y ella fue infectada por el COVID. Y es la primera historia que logramos de una persona que sobrevivió al COVID. O, Y, o y s- ella se contactó por email. Ella nos encontró en Facebook y nos envió un email. Primero envió la historia escrita y luego le pedimos que nos la cuente por audio. o sea, eso Entonces fue un creo que método, perdóname, eso fue un método diferente. Quiere decir que ella primero trató de escribirles para que ustedes contaran la historia y entonces a través de ese email hubo una interacción de ¿por qué no nos envías el audio? Ah, qué sí, interesante. sí, ella nos encontró, el podcast lo encontró en Facebook y luego, sí, nos envió un email contándonos su historia y, y claro, es una persona que se dedica a otras cosas en la vida, pero en realidad lo que envió fue un pitch. Eh, Claro. Nosotros nunca pedimos un pitch, lo que te digo, pienso que todas las historias valen, pero ella pensó que había una curaduría o un filtro, entonces nos envió por escrito su historia. Por supuesto que nos interesó y le pedimos que nos envíe el audio, ¿no? Mm, Oye, Entonces, sí, cada una de las historias tienen su componente especial y en realidad a mí me gustan todas. Esteban, disculpa aquí, yo estoy curioso porque me están hablando de las historias que se has publicado. Em, este formato de la gente enviar estas historias tan personales me da una curiosidad de saber de una historia en particular que no haya llegado al corte, que no hayan utilizado, pero sabe que por una razón como que no, esto no lo podemos colocar o algo así. ¿Te has dado con alguna historia que esto es, sabe, como que no llegó al corte porque tenía algún tipo de extremo o algo así? En realidad no ha habido alguna que no haya salido por un tema, digamos, editorial. O sea, algunas, ahora tenemos varias en archivo que no han salido por tiempo. Básicamente, si se fijan, los últimos episodios están saliendo dos historias dentro del mismo episodio y tratamos de agruparlas por temas o por lugares para que tengan coherencia la una con la otra. Pero hemos decidido alargar un poco el tiempo de duración de cada episodio para incluir dos historias y poder sacar todas. No queremos quedarnos con ninguna en archivo. ujú. Por ahí recibimos dos que están en evaluación en términos de que, si bien digo, todas son importantes, todas son válidas y cada uno vive la cuarentena a su modo, eh, en el momento que llegaron esas historias, llegaron desde el exterior, desde países desarrollados, primermundistas, Ujú, ujú. y el momento en el que llegaron era un momento en el que en el Ecuador estalló la crisis sanitaria en Guayaquil. Claro. Entonces era un momento muy doloroso en Guayaquil y decidimos mantenerlas en lista de espera, estas historias que hablaban de temas un poco, digamos, un poco bastante más ligeros, que está bien contar. O sea, yo creo que también está bien contar historias que la gente le está pasando bien. Pero por el momento coyuntural en el que Ecuador estaba en un momento tan doloroso, seguimos en un momento muy fuerte y doloroso, pero llegaron en el momento en el que estalló la crisis en Guayaquil. Había, digamos, muertos en las calles, familiares buscando a los cuerpos de sus familiares fallecidos. Entonces, por este motivo, fueron dos historias que decidimos guardarlas para un momento un poco más ligero. Creímos que no era el momento de sacar historias ligeras, pero repito,
la sacaremos más adelante porque creo que está bien que, o sea, y está bien que la gente también lo esté pasando bien, no tiene que ser todo desgracia y todo Claro. tragedia. En esa variedad creo que está la riqueza de documentar las distintas formas en las que la gente está viviendo la cuarentena. No, qué interesante. Si la gente quiere escuchar tu podcast, ¿dónde lo puede escuchar? Estamos en, bueno, principalmente la página de Facebook, que es Postales Sonoras Podcast. Ujú. Principalmente distribuimos por ahí, pero también hemos decidido usar una plataforma que se llama Anchor.fm, y este servicio de Anchor se encarga de colocarlo en 8 servicios extras de podcast. Entonces está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en iVoox, SoundCloud, está en varias formas, pero la forma más fácil es de entrar en Facebook, en Postales Sonoras Podcast, y si hay gente como Andrés que no tiene Facebook, Exacto. puede entrar en Spotify y igual está como Postales Sonoras. Exacto. Entonces te pueden encontrar como Postales Sonoras. Muy bien. En Facebook y en los podcasts donde estén disponibles. Sí, cualquier servicio de podcast. Antes, Rico, presente, Puerto Rico, los puertorriqueños que estamos aquí, enviar sus historias ahí. Déjame ver si me animo y puedo sacar una y... Sí, 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 les invitamos. Está súper bienvenido cualquier persona que quiera mandar. De hecho, de Puerto Rico no tenemos ninguna historia que ha Oh, llegado. Entonces mira, sería chévere que nos envíen. así que, son competitivos. So, escucha ahora, puertorriqueños no han aportado con ninguna historia. así que los Alguien es puertorriqueños que nos escuchen, que entonces vayan a Postales Sonoras podcast en Facebook y busquen el número de teléfono para poder comunicarse con Esteban. Y si quieren compartir su historia y quieren escucharse en el podcast, son historias sobre cómo la están pasando durante la pandemia, historias personales donde se hace un sondeo de cómo estamos sobreviviendo como seres humanos en común y nos mantenemos juntos. Antes de pasar al próximo tema, me encantaría mandarles saludos a toda la gente que nos están escuchando. ¿De dónde nos están escuchando? Veo que está Lilian Matos desde la Isla del Encanto, en Manatí, ¿no? Cristian Feliciano también nos está escuchando aparentemente por ahí, nos manda saludos y muchos corazones. Hilda Matos también nos oye. Diego Arias e Ida Matos desde Alemania. Cristina también nos manda saludos. Andy, Alma Ortega, Ana de León Mitchell también nos está escuchando. Muchos saludos a todos. Esos son los comentarios que tengo por ahí. Luis Pérez también nos está escuchando. También muchos saludos. Wendy Marrero desde Brooklyn, Nueva York. Da Brooklyn. Muchos saludos a ustedes. Gracias por estar escuchándonos. Eh, Así que, por favor, compartan el video. Este video va a estar grabado para que puedan verlo luego más tarde. Eh, Aún no nos vamos. Hay otro proyecto que Esteban Coloman también está haciendo que a mí me parece fascinante. Este es cine documental que él está trabajando, ¿no es así? Se llama Los Caminantes y Carmela. Este es un proyecto que a mí me ha fascinado muchísimo. Eh, Esteban, cuéntanos de qué trata Los Caminantes y Carmela y en qué estado está ese proyecto documental. Chévere, Los Caminantes y Carmela es un largometraje documental que lo estamos desarrollando al interno de CopDocs, que es una cooperativa audiovisual que decidimos montar con algunos colegas, amigos, amigas. Y la idea de CopDocs es hacer documental social. Entonces tenemos el foco bien puesto en contar historias sociales. Entonces nace Los Caminantes de Carmela hace algo más de un año, en marzo se cumplió un año, cuando conocí a Carmela. Carmela es una mujer afroecuatoriana que vive en un pueblo en las montañas de Ecuador, en un valle, digamos, en medio de las montañas, al norte de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia. Y ella recibe personas de Venezuela que vienen caminando desde Venezuela, atraviesan Colombia
llegan a Ecuador y están en paso, muchos de ellos van más al sur, hacia Perú, Chile, Argentina, algunos se quedan en Ecuador. Y entonces habla este documental de la migración, del éxodo de personas de Venezuela. eh, Se los conoce como los caminantes, porque eh, vienen haciendo trayectos en bus, caminan mucho y se suben lo que en Ecuador decimos jalar dedo, Ujú. eh, En Puerto Rico se le conoce como pedir pon. Ah, pedir sí. pon. Pedir pon. Ellos hablan, en Venezuela hablan de las mulas, que son los camiones Mm. que paran en la vía para traerlos. Entonces hacen el trayecto, son más de 2.500 kilómetros entre que caminan y piden pon. Entonces Carmela se encontró con esta gente, con grupos de gente. Carmela está muy cerca de su casa, está cerca de la carretera y decidió abrir su casa y convertirla en un refugio. Mm. Entonces, este documental habla de la migración, pero también habla mucho de la solidaridad de esta mujer y habla también de la solidaridad que se genera al interno de los grupos de caminantes. Entonces, hay familias con las que nos hemos encontrado. Como te digo, ya llevamos más de un año visitando este refugio, es un hogar básicamente, O sea, y encontrándonos con caminantes, ¿no? o sea, Carmela lo que tiene no tiene un refugio formal, ella lo que tiene es su casa con un gran patio y entonces ella ha decidido acoger a esta gente como tipo albergue temporero en el que la gente continúa su camino saliendo de Venezuela hasta lo más lejos que van, que es Argentina, ¿no? Sí, 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 algunos van a Argentina, otros van a Chile, otros a Perú, otros se quedan en Ecuador, pero digamos hacia el sur, ¿no? Ujú. Eh, y sí, Carmela digamos, no es una fundación, no es una ONG, es una señora que abrió su casa. Tiene una casa grande, porque además tiene 8 hijos. Wow. Eh, y tiene, digamos, sí, inicialmente empezó a compartir los cuartos de sus hijos con la gente que pasaba y cuando la cantidad de gente fue más grande, ahora recibe grupos de entre 20, 30 personas, a veces 40. Wow. Entonces montó una carpa en el patio y sí, recibe donaciones. Hay algunas ONGs que le han donado, por ejemplo, la carpa, han donado colchones, a veces le dejan comida. Baños portátiles también, ¿cierto? Sí, una fundación donó baños portátiles. O sea, imagínate, hay 100 personas en tu casa. Entonces, sí, entonces gran parte lo sostiene el trabajo suyo y de su esposo, que son comerciantes de frutas, eh, y otra parte llega de donaciones, pero Carmela no, o sea, el hogar de Carmela es su casa, no es un albergue propiamente dicho. Claro. Entonces, me parece que es un trabajo que ella hace que es muy humanitario, pero a la misma vez muy, muy honesto, porque vio una necesidad de gente que estaba de paso nomás, tratando de buscar una mejoría en sus vidas. Todos sabemos la situación de Venezuela, pero yo creo que esta historia trata de contar una verdad humana, ¿no? Por ejemplo, la gente en Puerto Rico que nos está escuchando ha vivido momentos difíciles también, con el huracán, con los terremotos, ahora con el COVID, y lo que se han dado cuenta los puertorriqueños es que como comunidad, como sociedad, se han ayudado los unos a los otros. Y yo creo que Carmela cuenta esa historia también, como ella ve una necesidad y ella de lo poco que tiene, ha decidido abrir sus puertas para ayudar a la gente que tiene necesidad en lo que eh, se pone en pie, ¿no? Y continúa su camino. Tenemos un clip, ¿verdad, Andrés? Me avisas Tenemos un cuando... pequeño trailer, yo creo que lo vamos a pasar ahora para que la gente vea cómo es la imagen de Carmela. Antes de pasar el clip, Esteban, ¿quiere decir algo sobre el clip? Sí, este no es precisamente el tráiler del docu, es un fragmentito de, de Carmela para mostrar quién es de ella, pero el documental tiene mucho o sea, es un balance entre la vida en este hogar de Carmela y el viaje que lo vamos a hacer
en algún punto este año, Wow, que ya les contaremos de qué se trata también el viaje. muy bien. Pues adelante con el pequeño clip. Señores, para quedarse en esta casa no depende de mí, ¿sí saben, no? Depende de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se quedan en esta casa cuando se portan bien y aceptan las reglas. Así que como todo venezolano será hecho una requisa. Si tiene un cuchillo, un punzón, un puñal, una navaja, me entrega. Si trae la bomba que no le ha reventado al pobrecito de Maduro, me entrega la granada, una pistola, una ametralladora, todo. Pero si no, no. Así que quiere decir que dependiendo del comportamiento de cada persona, se la puede quedar en mi casa. Con mucho gusto, puede desayunar, le damos una velita, se va al río, lava y puede comer. Y si quiere quedarse, no podemos aceptar personas que consumen droga, cocaína, marihuana. Y si consumen, me entregan, yo no consumo. Pero sí le botamos en la poseta como ustedes dicen. ¿Sí? Si están conscientes, además que ustedes son adultos, ¿no? ¿Me entienden? Sí. Ahí estamos. Wow. Antes de continuar, Diego Arias desde Alemania nos dice que es muy interesante el espíritu de compasión de Carmela. Sandra Natter nos dice que está muy interesante. Acabamos de ver un clip de lo fuerte y lo precisa que es Carmela dando las instrucciones de esta es mi casa, estas son las instrucciones, ustedes se pueden quedar, pero hay reglas. Cuéntanos un poco sobre el carácter y la personalidad de Carmela, que se parece que es una señora muy recta, pero muy amable, o sea, con un carácter muy de líder. Sí, sí, digamos Carmela desde el comienzo, desde el primer momento que la conocí, yo llegué a Carmela en una cobertura para un medio amigo, que mando saludos. Yo conocí a Carmela gracias al medio de comunicación La Tecla R. Mm, Entonces yo fui con ellos y ahí estábamos documentando historias de migración. Y me encontré con Carmela, a quien, bueno, ellos ya la conocían, me la presentaron. Y me di cuenta enseguida, desde un ojo menos periodístico, un poco más documental, digamos, que es un personaje que a mí me asombra, a mí me encanta su forma de ser, porque además lo encuentro como un personaje muy complejo. Sí es una persona que tiene mucha compasión, digamos, que tiene toda esa vocación de ayudar. Ella tiene una formación religiosa, que es la que le mueve mucho a ayudar al prójimo. ujú, Pero también el documental busca ahondar en la complejidad del ser humano, como Carmela. No es solo su afán de ayuda, sino también ella se ve reflejada de alguna manera en los caminantes, una historia, una niñez muy difícil suya misma, su deseo y su fascinación por conocer otros lugares, por su condición no ha podido dejar del Ecuador más que el día que está ahí al lado. Entonces, de alguna manera, nos damos cuenta que ella también viaja a través de las historias que escucha de los caminantes. mm, Entonces, Carmela es fascinante en el sentido también de su personalidad. Eh, una persona con tanto don de dar y de entregar parecería ser una persona un poco más, digamos, más suave, pero su personalidad es muy fuerte, es dura, es directiva. Y creo que eso le ha ayudado mucho para sostener esto, o sea, para que la situación no salga de las manos y no sea un caos su casa. Ella tiene que ser muy fuerte, porque comprende los riesgos que implica claro, que en su casa entren extraños. 60, 70 desconocidos cada noche. Entonces hay reglas muy claras que ella las pone. Y es esa mezcla entre la solidaridad que ella entrega y que da permanentemente con su personalidad dura. Entonces, creo que Carmela, y tiene momentos además de mucha ternura, y tiene momentos de mucha dulzura también. Entonces, me parece que es un personaje que nos ha permitido explorar y nos sigue permitiendo, porque todavía no está terminado de documentar, eh, nos sigue permitiendo conocer la complejidad suya, ¿no? Ujú. Entonces,
eso, digamos, creo que eso como ella como núcleo de la historia, eh, estamos en ese proceso de ahondar más en ella, quién es, sus motivaciones, Claro. y por otro lado conocer la historia de los caminantes, que es un poco la parte del documental que nos está faltando ahora y que en estos meses vamos a realizar. Claro, que son los caminantes, y que es la historia de la gente que viene saliendo de Venezuela, ¿no? Que va buscando una situación mejor a sus vidas en otros países de Sudamérica donde puedan desarrollarse. Pero como van a pie y necesitan un sitio donde parar. Esto está sumamente interesante. Nosotros queremos desearte mucha suerte en la realización. Cuéntame en qué etapa de producción estás, porque un documental no se realiza tan rápido. Llevas ya por lo menos unos 6 meses filmando con Carmela y quizá un año anterior haciendo la investigación, ¿no? ¿Cuánto más te falta para poder terminar el documental? Sí, como te cuento, a Carmela ya la estamos visitando un año y algo más, Ujú. en periodos, en lapsos de tiempo, ¿no? A veces una semana, a veces 4 días, porque esta primera etapa ha sido absolutamente de nuestra curiosidad, entonces sin fondos, sin nada más que las ganas de conocerla y digamos, el apoyo que también recibimos donde ella, porque cuando vamos, de alguna manera nos convertimos también en huéspedes como los demás. Claro. Entonces, vamos a eso y digamos, la investigación se ha ido haciendo filmando. Entonces, a la vez que conocemos a Carmela, hemos estado filmando todo este año. Eh, en varias ocasiones no hemos filmado tampoco, solamente hemos estado para conocer y comprender mejor la situación. Realizamos ya un trayecto que fue desde el puente de Rumichaca, que es la frontera Colombia con Ecuador. Exacto. Un trayecto ya lo hicimos caminando con un grupo de caminantes. Y ahora la etapa que viene es el rodaje principal, que es la que queremos hacer el viaje. O sea, queremos hacer el viaje Oh, desde wow. Venezuela, un grupo de caminantes. O sea que Y nosotros como audiencia vamos a poder experimentar el viaje de la perspectiva de un caminante, es la idea, migratorio. Wow. es la idea de estar con ellos, acompañarlos, pasar lo que tengamos que pasar, lo que pasan ellos en el viaje. Eh, y para eso contamos, hace la semana pasada tuvimos el gusto de haber sido beneficiarios del Fondo de Producción para el Largometraje Documental del Instituto Felicitaciones. de Cine Ecuatoriano. Entonces, es un gran impulso porque nos va a permitir efectivamente hacer el viaje. Ustedes saben, el viaje tiene algunas implicaciones desde económica, desde seguridad, desde condición física, un Claro. montón de cosas que implican. Y este fondo es un gran impulso. Entonces, tenemos planificado hasta fin de este año, hasta diciembre, hacer el viaje. Lo planificamos hacer en septiembre. Ujú. Sin embargo, tenemos todavía que ver cómo van las condiciones con el COVID, a ver cómo se desarrolla esto. Claro, porque me imagino que aún ahora hay muy poca gente haciendo el viaje migratorio por esa misma razón, ¿no? Hay menos gente, no se ha detenido el flujo, o sea, Wow. sigue. Lo que pasa ahora es que hay gente de ida y vuelta, hay muchos que están regresando. Válgame. Entonces ahora va y viene. Sí ha disminuido la cantidad de gente, pero no se ha detenido. Entonces, eso tenemos que analizar cómo se van dando las cosas, pero hasta diciembre queremos tener ya el rodaje principal, un poco más en la casa de Carmela, queremos conocer mejor el pueblo, retratar mejor el pueblo de Juncal, donde suceden las cosas, Ujú. y acompañar el viaje. Entonces, para eso estamos haciendo ya la preproducción, haciendo los contactos, el viaje confirmado lo vamos a hacer los dos codirectores, que es una codirección que lo estoy haciendo con Luis Herrera, que es el otro director. Ujú. Y estamos definiendo el resto del grupo, si vamos todos juntos o lo hacemos con grupos de filmación locales. Para eso estamos conversando con una productora en Colombia, Extranjero Films, también exalumnos de SBA, Claro. con los que estamos conversando con
con Paola Ochoa y Sebastián Bassani. Entonces, ellos van a colaborar con la producción local en Colombia. Estamos conversando con una productora, Comunifilms, en Venezuela, para tener productoras locales que nos faciliten el viaje. El viaje que seguro lo haremos los dos codirectores, y está por definirse el equipo, si es un único equipo el que hace el viaje completo, claro, o si lo vamos haciendo por trayectos. A mí me parece que es una tarea grandísima la que están haciendo ustedes para poder filmar estas historias. Ida Matos desde Alemania nos dice que cuando el documental se complete tiene mucha emoción por verlo, ¿no? Porque es una información que no se ve en las noticias. Y es muy cierto que el trabajo del documentalista va más allá del trabajo periodístico. El trabajo periodístico tiene una importancia en el mundo de lo que es el aquí y el ahora, lo que está pasando día a día. Pero el documentalista plasma en la historia y en la memoria de la gente lo que no podemos ver, ¿no? Derly Pérez nos pregunta cuánto toma el viaje desde Venezuela hasta Ecuador a pie, porque me imagino que hay otros métodos, ¿no? Pero esta gente lo hace a pie. ¿Cuánto toma este viaje? Sí, digamos, desde que salen de Caracas, si es que todo va bien, porque además hay un montón de cosas que pueden pasar en el camino, pero si es que todo sale bien, toma alrededor de 17 días. ¡Wow! 17 días caminando. Sí, que como te decía, no son los 17 días totalmente a pie. Hay tramos largos que caminan, he escuchado gente que camina hasta 12 horas seguidas. Van durmiendo donde pueden, por eso la importancia de Carmela, que tenga un lugar cómodo, seguro, abrigado. Pero desde Caracas, la mayoría sale en bus hasta Cúcuta, que es la frontera con Colombia. Con Colombia. Entonces, esa parte venezolana la hacen la mayoría en bus. Y ahí es donde empieza la aventura, digamos. Y también hay trayectos largos que los realizan sobre camiones que paran y entonces se suben y los transportan trayectos largos de ciudad a ciudad. Los camiones, al ser como formas de transporte pesado, entonces recorren distancias largas y ellos aprovechan para subirse ahí. A veces viajan con vegetales, a veces viajan con animales, a veces viajan con los camiones vacíos. Entonces, digamos, son 17 días a grueso modo, no 100% a pie, sino variando el medio de transporte. Exacto, exacto. Entonces tienen diferentes tramos que van viajando, con la esperanza de que a donde vayan a llegar, ya sea Ecuador mismo, o sea Perú, Chile, Argentina, donde quiera que hayan planificado, tengan alguna esperanza de una vida mejor, ¿no? Así sí, que... Igual en el trayecto, digamos, Carmela, la casa de Carmela es como un ejemplo. Con esto no queremos decir que sea el único hogar en el trayecto. Es con el que tenemos más cercanía, con el que el personaje es más rico, digamos. Pero conocemos que en el trayecto en Colombia hay otros refugios, unos institucionales, otros no institucionales, pero hay gente que les da una mano, y eso es lo que queremos ver, ¿no? También, como Carmela no es la única, si bien es la que queremos retratar con más fuerza, pero van recibiendo otro tipo de ayudas, a veces ONGs, Naciones Unidas, Cruz Roja, pero también personas, gente que abre su casa. Entonces, es un poco lo que queremos ver, cómo hacen el viaje, cómo llegan. ¿Quién les ayuda en el camino? Esto cuenta una gran historia sobre comunidad, sobre que todos somos seres humanos que podemos ayudarnos los unos a los otros, que si vemos al mundo, tenemos dos maneras de ver al mundo. Lo podemos ver con pasión, con curiosidad y con confianza, o lo podemos ver con miedo y con cautela. Y entonces yo creo que Carmela ha abierto el mundo de una manera diferente a nuestra visión, a los ojos de tu cámara y eventualmente a las salas de cine cuando pues, la película esté lista. Así que muchísimas gracias, Esteban, por haber contado esta historia. Gracias a tus compañeros y a tus equipos de producción. Esta historia es importante. Nosotros acá en Crowance, tan pronto la película esté disponible, que puede ser tardarse unos meses a un año,
Les estaremos informando para que le puedan dar apoyo a a la película y la puedan ir viendo, ¿no? El personaje de Carmela es un personaje, podríamos decir, maternal, y esto nos lleva al próximo segmento del cual queremos hablar, donde estaremos conversando sobre algunas recomendaciones que tenemos de películas que tratan sobre la maternidad, ¿no? Y lo complicado que es la maternidad. Le llamamos a este segmento, Andrés, películas que están de madre. Películas que están de madre. Queremos hablar con relación a que mañana es el Día de las Madres, ¿no? Y pues le mandamos saludos a todas las madres que nos están escuchando, a nuestras madres y a todas las personas que han sido de alguna manera madres. Tenemos aquí unas recomendaciones de películas que hemos visitado y que hemos visto. Esteban nos va a acompañar a comentar de algunas de ellas, que la temática tiene que ver con algún personaje que es madre o algún personaje que tiene una madre y cómo la relación maternal se ve en estas películas. Como todos sabemos, no todas las relaciones con nuestras madres son iguales. Algunas son abrasivas, algunas son fuertes, algunas son bien maternales, bien amorosas, bien cariñosas. Y el cine refleja todo esto a través del tiempo, ¿no? Los diferentes tipos de relaciones que tenemos con nuestras madres, ¿no? La primera película que quiero yo visitar es, y la tenía por aquí, se me acaba de ir, pero la primera película que yo quiero visitar es una película de suspenso, se llama Room, del director Lenny Abramson. Eh, el tema de la película de Room es esta mujer que ha sido raptada por alguien y ella vive en un cuarto con su hijo, ¿no? En un sótano en algún sitio y ella no sabe cómo escapar y lleva viviendo mucho tiempo ahí. Es como la relación de ella y este niño pequeño. Ella trata de crear un ambiente para que el chico viva normal, una vida dentro de este enclaustro donde ha estado atrapado por mucho tiempo. Y se refleja la relación de esta mujer como que se ha convertido como una madre. Esteban, Isaac, ¿han visto la película? Antes de proceder a eso, nos están haciendo unas preguntas por ahí, Ah, sí, sí, por favor. pero y luego tomamos un momentito para contestarlas. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ustedes dejen sus preguntas y luego tomamos un tiempito para contestarlas. Ah, por supuesto, sí. Andrés, The Room. Wow, sí, vi esa película bastante recientemente, creo que, y me equivoco, fue ganadora de algún elemento de Oscar o algo así. Ganó un Oscar, sí, ganó un Oscar. Ahora no me acuerdo exactamente, creo que fue a mejor actuación o mejor dirección. Ahora no me acuerdo, pero sí ganó un Oscar. Es con esta actriz, eh, no sé ni pronunciar el nombre. Brie Larson, Brie Larson, exacto, claro. sí. Mejor conocida como Capitán Marvel. Captain Marvel, en las películas de Marvel. Cristian Feliciano dice que le fascinó Room y que la vio cuando salió. Y por casualidad la volví a revisitar la semana pasada. Yo creo que hoy en día nos podemos sentir un poco como The Room, encerrados en estos días en nuestras casas. Así es. No, esta película, sí, como dice, describe, se suscita dentro de un cuarto la mayoría del tiempo y creo que es perfecta recomendación para como una película que está de madre, ¿verdad? Porque Sí. nos muestra ese struggle de supervivencia, ese instinto de hacer todo lo posible de esta madre para que ese niño, ¿verdad?, pueda supervivir, por así decirlo, dentro de unas circunstancias tan extremas. Ujú. ¿Y Exacto. has visto esa? ¿Sabes que esa no la he visto? Vi el tráiler recién que me mandó Andrés, pero no la vi completa. Okay. Y Andrés, ¿qué nos O sea, puedes decir de ella? ¿Qué te llevaste de esa película? ¿Qué te marcó? A mí me marcó lo fuerte que es el personaje que hace Brie Larson. De hecho, ella fue la que ganó el Oscar por mejor actuación, la mejor actriz.
Yo me llevé la resiliencia que ella tenía, lo fuerte que fue eh, con el ambiente que estaba tratando de sobrevivir y me parece a mí que eso es lo increíble de la calidad humana. Cuando nos ponen en situaciones difíciles en las que vivimos, logramos superarnos, en especial si se trata de proteger la vida de alguien más, la vida de un pequeño, la vida de un hijo, de una hija, o de alguien a quien queremos mucho. Y yo creo que eso es lo importante que me llevo de esta película. Fantástico. Una película que está de madre. Así que si no la has visto, búsquela. Hay que verla, exacto. La otra película que me parece que hemos perdido por un momento a Esteban. Correcto. Él me acaba de escribir por acá que se le cortó la conexión. A lo mejor él trata de reunirse ahora nuevamente. Claro. ¿Qué otra película tienes por ahí, Andrés? Tengo otra película que también está de madre que se llama Mother, que es una película coreana del director Bong Joon-ho. Es una película que trata sobre una madre que está tratando de esclarecer el caso de su hijo, porque a su hijo lo han culpado de matar a alguien. Y entonces ella está tratando de probar que su hijo fue arrestado y fue acusado, y ella está tratando de probar que su hijo no es el culpable de este asesinato. Otra película que trata sobre la película. Hola Esteban, bienvenido de regreso. Cortó la conexión, disculpe. No hay problema. Estamos hablando de la película coreana Mother y cómo esta madre trató de proteger a su hijo, ¿no? Nos escribe por aquí Cristian Feliciano. Me encanta la dinámica de ella con el nene. Creo que se refiere a Rum. Por los primeros años tiene que mentirle sobre cómo es el mundo. Vaya, correcto. Claro. O sea, la mamá en la película anterior de Room ha creado un ambiente que es casi una mentira, pero para proteger al niño, para ayudarlo a sobrevivir a esas cuatro paredes donde estaba viviendo. Qué buena película, ¿no? Dentro de cuatro paredes una historia completa. Eso es bien ingenioso, bien ingenioso. Me parece un muy buen libreto. Y estabas hablando, Andrés, de Mother, que es del director que ganó a Mejor Película por esta otra tan reciente. Parasite. Parasite, correcto. Es el mismo director. Es el mismo director. Siempre hace unas películas con una temática muy fuerte, muy dura. Y me parece que la forma en que él trata a sus personajes es muy única. Si están en el mood de ver una película internacional, yo les recomiendo Mother, ¿no? Solo no la vean con niños pequeños. Que es interesante cómo trata a los personajes femeninos, ¿no? Sí. O sea, los personajes femeninos de Parasite es bastante interesante. Y con Mother también, cómo saca de los estereotipos de la madre y les convierte en personajes femeninos bastante activos. Y no necesariamente súper buenos, sino muy complejos. Claro. Claro, yo creo que es importante establecer que es muy fácil poner un personaje que es o es bueno o es malo, pero este director coreano ha sabido, como tú dices, Esteban, darle complejidad a los personajes, porque en realidad los seres humanos somos complejos, no somos ni buenos ni malos totalmente, sino que tomamos decisiones que pues nos llevan a una u otra cosa, ¿no? Así es. ¿Qué otra peliculita tienes por ahí, Andrés? Quiero contar de un documental que se llama Stories We Tell, las historias que contamos, ¿no? De la directora Sarah Polley. Brevemente les puedo decir que el documental trata sobre esta muchacha que ella es actriz y es directora de cine y está haciendo este documental sobre su madre. Su madre, ella empieza a descubrir cómo probablemente ella es la hija de su mamá, pero no es la hija de su papá. Y ella está investigando quién realmente es su padre y la relación de su madre y lo que significa ser mujer en un mundo diferente para ella, ¿no? Y la forma en que cuenta la historia es muy fascinante. Ella toma películas antiguas, películas de 8 milímetros con
fotografías de lo que es su madre y interacciones que ella había hecho, había grabado con el voiceover. Quien hace la narración es el papá de ella. Y entonces poco a poco utiliza esos elementos para ir contando la historia de ella, de su madre y cómo se relacionan entre ellas con las historias que cuentan sus hermanos, que cuentan su familia. Muy buena. Pero aquí nos escribe José Antonio, dice, nos recomienda una película que está de madre. Dice que es The Kids Are Alright. The Kids Are Alright. Esa película estuvo Está muy bueno. buena. Público, escríbanos abajo, ya sea ahora en el vivo, posteriormente cuando vean este video, ¿qué películas ustedes creen que están de madre? Exacto. The Kids Are Alright trata sobre dos madres. Es una relación de dos mujeres que tienen sus hijos, que los han tenido, y entonces los niños quieren saber quién es su papá biológico. Y entonces ahí empieza todo a estallar, ¿no? Porque entonces lo encuentran. Y es esta relación de sentirse quién es la madre en esta nueva relación. Una película fantástica que te deja sufriendo, llorando y emocionado. Ok. ¿Querías comentar algo más sobre Stories We Tell? ¿O No. alguna? Esteban, ¿tú has visto Stories We Tell? Sí, esa la vi y me gusta mucho el tono investigativo que tiene, sin ser para nada, o sea, es una investigación que no es policíaca, pero tiene toda esa investigación tipo interrogatorio en algunas partes a su propia familia. Claro. Entonces eso me parece súper interesante. Y otra vez, o sea, sí habla de la madre, pero también habla mucho de ella, como otra vez un personaje femenino fuerte buscando su raíz. Claro, claro. Parece que a nuestro público le gustan las películas un poquito más oscuras. Dos de las recomendaciones que nos han dado, que de hecho las teníamos en la lista, es The Babadook y Hereditary. Hereditary es de Ari Aster. Y The Babadook, ¿quién es el director de Babadook? Ese no me acuerdo. Jennifer, es una mujer, Jennifer Kent. Jennifer Kent. Son dos películas bien oscuras. Bien oscuras. Si están embarazadas o algo así, van a ser madres, no la vean porque no queremos. Si están embarazadas, yo no las puedo ver sin quedarme despierto. Pero, Andrés, yo tengo una película que está de madre también, que ¿Ah, sí? voy a presentar por aquí. Déjame buscarla. Y esta película se titula Junior. Con Arnold. Junior. Sí, con Arnold Schwarzenegger. Esta película está de madre, de verdad. Vemos aquí a Arnold Schwarzenegger embarazado. Esto es una película de los 90 de un director que ha hecho una trilogía de comedias, de hecho, con Arnold Schwarzenegger. Él es el director de Junior, el director de Kindergarten Cop y el director de Twins, que Twins también es con Danny DeVito. Y es igual que esta película de Junior. So, se trata, imagínate, de Arnold Schwarzenegger. Es esta persona que decide pasar por un proceso experimental en un laboratorio y pues da la mala pata de que se embaraza. Y entonces es una comedia absurda, pero tiene su toque de corazón, de qué significa, ¿verdad?, estar en un proceso así, las relaciones con la gente que comparte contigo ese proceso. So, me pareció super funny, una película que está de madre, Junior con Arnold Schwarzenegger embarazado. a mí siempre esa película me ha parecido sumamente ridícula, pero para que veas que las historias de cine no se van muy fuera de nuestra realidad, de que nosotros los seres humanos nos inventamos casi todo lo que existe, basado en cosas que hemos visto en la realidad. Por ejemplo, hay un animal acuático, el caballo de mar, que es el macho del género quien pare a los bebés, ¿no? Él es el que queda embarazado, el macho de la especie. Así que pues por aquí Cristian nos dice que fue muy progresiva para su tiempo.
Yo sigo atrapado en mi cabeza con Hereditary. A mí esa fue una película que casi pierdo la cabeza por él. Una cosa increíble. No pun intended. No pun intended. ¿Se has visto Hereditary, Esteban? ¿Sabes? No, no estoy tomando nota de todas para empezar a ver. Hereditary te recomiendo que la veas de día. Yo no la vería de noche. Sí, tiene una escena en particular, sin dar spoiler, que es de esas escenas que uno se lleva a la cama y te atormenta por varios días. Hay pocas películas que me han presentado escenas así. Una de ellas fue Pet Sematary. Ah, Esa de... tiene una escena en particular con un bebé que me espantó por meses y años. Y esta película Hereditary me transportó a eso, un tipo de filmes que me dan una escena que todavía no puedo sacar de mi memoria. Y demasiado perturbante. Pues vamos a un poco más al lado más limpio del cine. No más limpio, vamos a decir más claro, más cómodo. Vámonos a España con Volver, del director Pedro Almodóvar. Volver, que es una excelente película, ¿no? Sobre esta mujer y sus hermanas y cómo una de ellas trata de abrir un restaurante, ¿no? Y entonces han perdido, su madre ha fallecido y han perdido tienen una tía que está senil y toda la cosa. Pero entonces se dan cuenta que quizá el espíritu de su madre todavía está rondando las calles y está cerca de ellas y ellas la sienten cada vez más cerca. Probablemente la madre es un fantasma y es como esta historia de esta madre todavía está presente para ayudar a sus hijas. Una excelente película del director Pedro Almodóvar. Esa sí la recomiendo que la vean mañana con toda su familia, es muy buena. Y es un caos, claro, son españoles que en Puerto Rico los podemos sentir muy, y en Ecuador también, muy cerca de nosotros porque son gente que llevan la vida a flor de piel, ¿no? Pero aquí tenemos a José Antonio suspirando por Penélope Cruz. Volver, este director, Pedro Almodóvar, es uno de mis directores favoritos. Recién vi su película, creo que nominada al Oscar. No sé si Antonio Bandera por mejor actuación, etcétera. Y creo Sí, que la sí. película sí, que es todo, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidan estos títulos. Esta última de Almodóvar. Sí, estoy tratando de acordarme de la última película de Almodóvar, ahora no me acuerdo cómo se llama. No a ver si- recuerdo la cosa por ahí. Pero Volver, la vi, recuerdo la sensación de que me encantó, pero no recuerdo escenas en particular para poder comentar al respecto. Solo recuerdo esa sensación de que me gustó cuando la vi, porque fue hace tantos años que me dio una fiebre de Almodóvar y empecé a ver en una semana todo lo que tenía él. Sí, pues tiene esta idea, digamos, volver de la madre omnipresente, ¿no? O sea, a veces, si bien Almodóvar tiene sus cosas, no, no con todos los tornillos en la cabeza, Sí. pero aquí sí tienes idea de la madre presente permanentemente, ¿no? La película nueva de Almodóvar se llama Dolor y Gloria. Dolor y gloria. Correcto, Dolor y Gloria. Esa la quiero ver. Pero sí, Volver de Penélope, como tú dices, Esteban, la madre como un elemento que siempre está presente. Yo creo que todos siempre tenemos a nuestras madres como un elemento que siempre está cerca de nosotros, porque nos crió, porque nos llevó a donde estamos. Claro, no Pero toda- mira que ayer en la noche vi una película que se llama Girl. Y en cambio es todo lo contrario. Es la madre, es una familia, padre y dos hijos, hijo e hija, pero la madre nunca está. Mm, Y eso me llamó muchísimo la atención, nunca se menciona. Eh, Tengo que reconocer que en la parte final no terminé de verla, oh, pero le preguntaba a mi pareja, le decía, ¿qué pasó con la madre? Nunca apareció. Y creo que es una forma también de hablar de eso, de alguna forma hablar de la maternidad con una madre que no está y nunca se la menciona, nunca se problematiza sobre la falta de la madre,
pero como me parece súper interesante, como en ausencia también pueden hablar del tema. Claro. Bueno, hay otra película que se llama Amazona, que es un documental, yo no la he visto, es de una compañera que hace cine, ¿no? Es Sí, sí. sobre esta madre, me parece que ella es o alemana o de Inglaterra, y tiene un marido que es colombiano. Ella, después de un asunto muy fuerte, ¿no? Decide irse al Amazonas y abandonar a sus hijas. Ella tiene una hija que es la que está haciendo el documental, ¿no? Y ella abandona a su familia y se va a vivir a la jungla del Amazonas en un pueblo muy pequeño, me parece que en Colombia. No estoy seguro exactamente de este detalle. Y es, Sí, en Colombia. y es una madre muy fuerte, muy dura, ¿no? Como la naturaleza misma. La naturaleza no nos, claro, nos provee algunas cosas, pero también puede ser dura con nosotros, ¿no? La naturaleza nos va a dar de golpe fuerte cuando tiene que darnos golpes de fuerte. Pues esta madre es la representación de la naturaleza, lo fuerte y lo duro que es, que a veces pues nos puede abandonar y nos puede ignorar. Eso también pasa y es muy válida esta historia también. Eh, Claro, y en Amazonas la directora regresa a buscar a su madre y es el reencuentro y el desencuentro también. O sea, la encuentra en la jungla, quiere comprender, pero no comprende. Entonces es mucho el choque entre la hija y la madre con un estilo de vida totalmente distinto en la claro, jungla. le reclama a la madre, pero ¿por qué? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Y ella le dice, pero es que yo no las abusé, eso no es cierto. ¿Por qué yo no puedo vivir para mí? Preguntaba la madre. Es una confrontación muy dura, muy dura. Claro, ¿por qué tenía yo que renunciar a mi vida y vivir en un lugar donde no quería estar eh, por el hecho de ser madre? ¿Por qué la maternidad implica renunciar a mi vida si esta es la vida que yo quería vivir? Y entonces se fue a meter a a la selva. A la Es selva. súper interesante. Excelente. Esa película, Amazona, me parece que se puede conseguir en Vimeo y puedes pagar una como para rentarla. Me parece que está en Vimeo si la quieren ver. Yo creo que vale la pena. Es un muy buen documental. Hablando de otras películas sobre tomar decisiones difíciles de madre, uno que a mí me gustó mucho porque es un poquito más light es Juno del director Jason Reitman, ¿no? Es esta jovencita que queda embarazada, ¿no? Y tiene que tomar la decisión de poner al bebé en adopción. Y es toda la situación de ella, de su vida, mientras está siendo embarazada y queriendo tomar esta decisión de entregar al bebé que está creciendo dentro de ella. Me parece fascinante. Juno. ¿Has visto esa, Esteban? Sí, 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 también. Creo que es como las decisiones complicadas que tienen que tomar. Y me parece chévere la selección que han hecho de películas porque además habla de distintas facetas de la maternidad, no verlo como una única manera de ser, sino que hay diferentes formas de ser madres. Bueno, Claro. es un poco raro hablar los tres hombres de la maternidad. No, estoy hablando de Pero, películas que me gustan, pero sí, sí, a sí, mí sí, me sí. gustaría tener una persona que fuera, que haya sido madre, que haya sido mujer, obviamente, y que nos ayude a clarificar algunas cosas. Pero me gusta la forma, o sea, retratar diferentes formas de ser madre. No verles como una única manera de cómo debería ser una madre, ¿no? Exacto. Si no podemos idealizar a la madre es esto, la madre es solamente aquello. La, la, la madre tiene muchas facetas y hay muchísimos tipos de madres en el mundo, ¿no? Hay otra película sobre americana, pero bien americana, Apple Pie, la mujer trabaja en un diner en los Estados Unidos y ella no quiere ser madre, ella no quiere ser madre. Y tiene que tomar la decisión porque se enamora del doctor que acaba de llegar al pueblo. O sea, es una comedia, pero son todas esas facetas de diferentes mujeres que no por ser mujer tienen que ser madre. Juno, por lo menos quiero comentar que Juno es una película altamente entretenida. Y Sí, sí, además de que es entretenida, es funny, ¿sabes? Toca el tema de una manera bastante light, pero sí tiene mucho de enseñanza dentro de ese proceso de una joven madre lidiando con esta situación, analizando las alternativas.
Me gustó mucho, una buena película que vi hace muchos años. Exacto. Por ahí, Andrés. Derly Pérez nos recomienda Away We Go con Maya Rudolph, que es una comedia también así light sobre esta pareja que justo se acaban de enterar que están embarazados los dos, que van a tener un hijo, y es ellos navegando el proceso con sus amigos de qué significa tener una familia. Y entonces es todas estas comedias de situación donde se dan cuenta que cada persona lo maneja diferente y nadie sabe lo que están haciendo al tener hijos. Nadie tiene idea de cómo crear a un hijo. Todo el mundo tiene consejos, pero cada persona es diferente, ¿no? Pues Andrés, yo creo que hay con las recomendaciones de películas que están de madre, cuando vean este video, síganos recomendando ahí abajo en los comentarios. La selección, sé que se quedaron unas cuantas más ahí, Oh, sí. pero después las metemos en otros temas por ahí. Exacto. Le quiero mandar muchos saludos y agradecimiento a nuestro invitado del día, Esteban Coloma. Gracias por compartir tus películas y gracias por habernos contado cómo se hace cine en estos tiempos de pandemia. Gracias a ustedes. Te conseguimos en copdocs.org. Ahí están viendo en pantalla. Exacto, Cooperativa Audiovisual. El Facebook, que es el Postales Sonoras Podcast. Ahí lo pueden conseguir a Esteban para que estén al tanto de sus proyectos. Andrés, también, ¿dónde te podemos conseguir a ti en general? A mí me pueden conseguir por Instagram, me pueden seguir a @andremontage, que es mi nombre en las redes sociales. Y también tienes un .com, ¿verdad? Tengo un .com, que es andremontage.com, que es mi website personal. Perfecto. ¿Algo más que quieran decir para cerrar? Pues nada, que tengan muy buen día mañana. Esteban, ¿quieres comentarnos algo? Nada, igual agradecerles por la invitación, este espacio ameno para conversar, también enterarme de todas estas películas que no había visto. Y eso, que si alguien quiere conocer más del trabajo que hacemos en CopDocs, está la página web, CopDocs, copdocs.org. Y ahora mismo estamos con una campaña de crowdfunding para hacer una serie documental sobre distintos personajes en el Ecuador, sobre cómo están enfrentando la pandemia, el COVID. Entonces, desde esta semana empezamos ya a rodar algunas historias y estamos en esta campaña de crowdfunding para mostrar cositas que los medios de comunicación no están mostrando aquí en el Ecuador. Exacto. Esa es una importancia del cine documental y de que cada uno como individuo utilicemos las herramientas que tenemos en nuestras manos para preservar esos momentos, esas historias que, como dices Esteban, no se sacan a la luz pública por los medios comerciales. Ahora tenemos la tecnología para cada uno de nosotros documentar eso, llevar educación, llevar noticias de esos lugares donde no entran estas cámaras grandes de millones de dólares. Exacto. Estamos en eso, entonces agradecerles, muchas gracias y felicidades por el espacio que está entretenido y chévere poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Esteban. Exacto. Y antes de irte, Esteban, Andrés, tenemos un clip para quien nos está escuchando, un dato bien interesante de un programa de cine en Puerto Rico de hace más de 2 décadas, algo así, un programa viejísimo. Este clip que le vamos a presentar es gracias a un dato que uno de nuestros seguidores nos compartió. Se llama José López. Y él nos escribió, dice que en la década del 60 y 70 había un programa en la televisión de Puerto Rico que se llamaba Cine en su casa. Y era conducido por Manolo Urquiza, que era un genio del cine, él dice, de antaño. Dices que Cine en su casa empezaba a la medianoche y ahí Urquiza hablaba de producción y de actores. La programación era en blanco y negro, pero José nos dice que se la disfrutaban ellos como si fuese a color, ¿sabes? Y entonces, pues,
Tengo una imagen de eso por ahí. ¿Qué tal si nos despedimos con eso? Nos Andrés, despedimos con eso entonces. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Denle like, share el video que va a estar grabado por ahí. Muchas gracias a Esteban Coloma desde Ecuador. Muchos saludos y que tengan muy buena tarde y feliz día de la madre mañana. y Andrés, fantástico trabajo. Qué bueno que te tenemos aquí, elevando los valores de producción con tu mera presencia. Y espero que esto siga dándose. Bueno, nos despedimos todo con este videito de lo que era cine en su casa en Puerto Exacto. Rico de los 60. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Telecine de la Noche con Manolo Urquiza. Disfruta de lo mejor en películas de acción, Aventura, comedia, misterio romance. y los comentarios de Manolo Urquiza. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Telecine de la Noche con Manolo Urquiza por Telemundo, tu canal.